Muy bien, pues esta semana, como sabéis, empezamos quincena. Vamos a empezar la quincena 10. Esta va a ser la tutoría colectiva 1. Esta quincena vamos a ver todo lo relacionado con operaciones de mantenimiento. Ya empezaremos a ver puesta en marcha y operaciones que se suelen hacer, tanto de revisión como bueno, de lo que es una puesta en marcha, que la puesta en marcha son los pasos previos que se hacen al arranque de la instalación o de la unidad del sistema que sea, ¿vale? Entonces, pues bueno, veremos que hay una serie de pasos, una prueba de presión en la que vamos a presurizar el circuito para verificar que no haya ningún defecto en la instalación, en la parte del circuito frigorífico, ¿vale? O en la propia unidad. En vuestro caso, bueno, es más complicado que haya una fuga en líneas que se hagan porque lo vuestro es un sistema compacto, ¿vale? En instalaciones donde hay una unidad interior y una unidad exterior y hay bastantes metros de tubería por en medio, pues bueno, esta presurización también te sirve para comprobar tanto la unidad interior como la exterior como las líneas, ¿vale? Posteriormente se hace un vaciado de la instalación y luego ya la carga de gas, ajuste de parámetros y demás. Entonces, pues bueno, vamos a ver aquí todos los elementos que intervienen. Vamos a entrar en la quincena. Ta, ta, ta. Vale. Bueno, como siempre os dejo por aquí un foro por si queréis participar. Recurso didáctico 1, ya vamos a ver estas operaciones que os comento de mantenimiento. Especificaciones de los diferentes reglamentos referidos a instalaciones de climatización y refrigeración. O sea, este primer recurso didáctico nos va a hablar de estas operaciones de mantenimiento, pero más enfocado a lo que hacen referencia a las diferentes normativas que nos afectan para tener en consideración estas pautas o estas premisas que nos indica la normativa. La normativa, algunas cosas serán de obligado cumplimiento, otras cosas serán recomendaciones, pero bueno, ahora le daremos un vistazo. Luego tenemos ya este recurso didáctico 2, que ya son operaciones básicas más puras, ¿vale? Más prácticas. En este manual encontrarás explicado de una manera sencilla operaciones básicas del trabajo como frigorista, ya vistos al final del primer trimestre. Para esta quincena lo más interesante empieza en la página 13, capítulo 4. Conexiones, el vacío, prueba de hermeticidad, la carga de refrigerante. Trata de entenderlo, pues luego se preguntará sobre esto, ¿vale? Bueno, lo de siempre. Luego hay test relacionados a estos recursos didácticos. Y el recurso didáctico 3, otro sobre lo mismo, pero en este documento, pues bueno, se ve de una forma un poco más resumida estas operaciones que vamos a realizar y que realizaremos durante las prácticas, ¿vale? Bueno, en estas prácticas de esta quincena, pues veremos tanto los equipos a nivel visual, que veis un poco los componentes in situ, la forma que tienen estos componentes de los que hemos ido hablando, el compresor, las válvulas, evaporadores, condensadores. Y veremos también en esta quincena, no en la siguiente, la parte de la maniobra, ¿vale? Al final, mm, esto no hemos hablado aún del tema eléctrico, de la parte eléctrica, pero la verdad es que el 90%, el 80% de las averías en un equipo de aire acondicionado, refrigeración, de frío, suele venir por la parte eléctrica, ¿vale? Entonces vamos a ver en la quincena 11, veremos pues bueno, circuitos eléctricos básicos, de esquemitas básicos, donde veremos por una parte la maniobra, que la maniobra lleva los elementos de control del equipo, digamos que es la lógica que se aplica para que nuestro circuito arranque, ¿vale? Pues quien da la orden a la solenoide para que se abra, todos los presostatos, las seguridades, pues bueno, van en serie con una fase, ¿vale? Con una fase al final es un cable como si fuese el interruptor de la luz. Pues bueno, si alguna protección se abre, salta,
nos abre el circuito, entonces nos provoca una alarma, en fin, todo eso lo engloba el circuito de maniobra. Veremos también el circuito de fuerza, que es lo que da alimentación a las partes más de mayor consumo del sistema, ¿vale? Como son el compresor, ventiladores, resistencia si las hubiera, ¿vale? Pero en este caso vamos a centrarnos en el tema de puesta en marcha. Entonces tenemos estos recursos didácticos y luego dos test asociados, ¿vale? Estos recursos didácticos. Entonces vamos a ir con el primer recurso didáctico. Vale. Vale. Entonces, tenemos este recurso didáctico donde, como os decía, vamos a ver estas operaciones de mantenimiento, pero basadas en lo que nos dice las diferentes reglamentaciones e instrucciones, ¿vale? Entonces tenemos una orden, la FOM 233/2006-61 tal, que nos dice el régimen de homologación de los centros de material rodante y sus condiciones de funcionamiento. Entonces, aquí tendríais un documento más extenso donde nos hablaría de todo esto y aquí hay un pequeño resumen. Entonces, pues, ¿cuál es el objeto y el alcance de esta orden? La determinación del régimen de homologación de los centros de mantenimiento de material rodante y sus condiciones de funcionamiento. O sea, ya nos habla de lo que sería un centro de mantenimiento de material rodante, ¿vale? No solamente de las operaciones en sí, sino de qué debe constar, tanto a nivel de personal, de titulaciones, certificaciones, todo esto, que debe constar, como que debe de que debe de estar dotado este centro de mantenimiento, ¿vale? Entonces, definiciones, plan de mantenimiento de un vehículo ferroviario. Es un documento que recoge el conjunto de operaciones de mantenimiento que definen cada una de las intervenciones de mantenimiento que deben realizarse sobre un vehículo ferroviario y la frecuencia con que éstas han de efectuarse durante toda su vida útil para conservar en el estado requerido durante su validación las características técnicas que en materia de seguridad, fiabilidad, compatibilidad técnica, salubridad, protección medioambiental y en su caso interoperabilidad le fueron exigidas conforme a lo dispuesto en el ETH. Entonces, bueno, esto lo que os comento siempre sobre las normativas, que me gusta que les deis una leída y que sepáis que existen, que sepáis un poco de qué nos hablan, pero no os voy a pedir que os aprendáis este documento nada de memoria. Si vienen a lo mejor algo muy referido a alguna aplicación muy práctica, pues sobre eso incidiré, os lo diré. Y sí, pero de esto, con que lo leáis y hagáis el test, por mí suficiente, ¿vale? Pero le damos hoy un repasito y así pues, por lo menos sabéis los contenidos básicos. Operaciones de mantenimiento. La ejecución del plan de mantenimiento será realizada por centros de mantenimiento debidamente homologados, conforme se regula en el título cuarto. ¿Me oís, no? Sí, 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 sí. se te escucha. Que no quiero que me llamen de secretaria. Todas las intervenciones de mantenimiento y las operaciones que éstas conlleven, realizadas por un centro de mantenimiento homologado sobre un vehículo ferroviario, deben hacerse constar en un documento firmado por un responsable técnico del centro de mantenimiento, que se entregará al titular del vehículo de mantenido. Los centros de mantenimiento homologados están obligados a conservar la documentación que acredite la realización, por su parte, de las operaciones de mantenimiento derivadas a la ejecución sobre vehículo ferroviario de una intervención de mantenimiento hasta la misma intervención o una de nivel superior que contenga todas las operaciones de mantenimiento de aquella. Se realiza de nuevo o, en otro caso, se conservará esta documentación durante un plazo de 10 años desde la fecha de que aquella se efectuó. Vale, pues bueno, esto se suele recoger en los libros de mantenimiento, son unos libros que si en algún momento tienes alguna revisión, alguna inspección de industria o, bueno, pues como lo que ha pasado ahora recientemente, que pasa cualquier problema, pues todo el mundo tira de estos libros, de ver las revisiones, las firmas, todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que se tiene que llevar bastante controlado en los centros de mantenimiento.
Entonces, bueno, aquí nos viene a hablar un poquito de lo mismo, de esa infraestructura, tal, que será responsabilidad del titular del vehículo ferroviario y la obtención de las informaciones a que se refiere este artículo y su comunicación a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Bueno, todo esto tiene que estar archivado y controlado. Los centros de mantenimiento del material rodante, artículo 20, ámbito y requisitos de homologación y habilitación. Los centros de mantenimiento de material rodante ferroviario, organizaciones destinadas a efectuar las intervenciones de mantenimiento y las operaciones que las integran, recogidas en el plan de mantenimiento de cada vehículo ferroviario conforme a lo establecido en esta orden. Para ejercer su funcionamiento, todo centro de mantenimiento deberá hallarse homologado y contará además con una habilitación por cada intervención de mantenimiento que realice según el vehículo ferroviario que mantenga. Funciones. A los efectos de lo dispuesto en este título, las funciones de los centros de mantenimiento son, ¿vale? Esto ya es algo más concreto. Pues esta función es la elaboración de los programas y procesos de trabajo correspondientes a cada intervención de mantenimiento, que esto también se hará en función de lo que el fabricante nos recomiende, ¿no? Pues el fabricante de diferentes componentes, pues quien sea de quien sea la fabricación, establecerá o plantear unas recomendaciones de, pues, cada X horas revisar esto, cada X horas engrasar esto, pues bueno, con eso, estos centros de mantenimiento tienen que ser capaces de hacer un plan de mantenimiento. Luego, pues hay plantillas y en función del tipo de vehículo que sea y del uso que se le dé, pues bueno, las periodicidades pueden variar, se puede incrementar y demás. Entonces, la ejecución de las intervenciones y operaciones de mantenimiento recogidas en los planes de mantenimiento que le sean encargados por el titular del vehículo ferroviario, la elaboración y formalización de la documentación sobre las intervenciones y operaciones de mantenimiento llevadas a cabo en cada vehículo ferroviario que acredite su ejecución con la firma del responsable técnico conforme al plan de calidad del centro de mantenimiento. La formulación de recomendaciones a los titulares de los vehículos ferroviarios que mantienen sobre la modificación de sus planes de mantenimiento. 2. Los centros de mantenimiento podrán establecer acuerdos entre sí con empresas ferroviarias y con otras entidades para hacer uso de sus instalaciones y efectuar en ellas las intervenciones y operaciones de mantenimiento acordadas. Bueno, si tienes que coger una empresa especializada, pues bueno, puede ir a este centro de mantenimiento y hacer esas operaciones. Documentación, los programas de trabajo para la ejecución de las diferentes intervenciones de mantenimiento para las que el centro esté habilitado, la documentación de las operaciones de mantenimiento realizadas sobre cada vehículo ferroviario, recogiendo su alcance, consistencia y resultado. Requisitos que nos piden para estas homologaciones, pues le corresponde a la Dirección General de Ferrocarriles entregar esa homologación a los centros de mantenimiento según el procedimiento establecido en este capítulo. Para la homologación del centro de mantenimiento de material rodante ferroviario se requerirá el cumplimiento por el centro solicitante de los siguientes requisitos. Revestir la forma de entidad pública empresarial, de sociedad mercantil o formar parte de una de ellas. ¿Vale? Pues al final tiene que ser una empresa reglada y una empresa, bueno, que tenga su seguro de responsabilidad civil, estés dado de alta en la industria, en todo esto, demostrar capacidad técnica y competencia profesional, pues bueno, esto se pedirá unas titulaciones mínimas para cada uno de los escalones que estén dentro de ese centro de mantenimiento. Tener capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones, ¿vale? Pues bueno, quizás se pida un mínimo de pulmón, de que tengas crédito y que tengas pues cierto colchón económico, cubrir las responsabilidades civiles que puedan serle exigidas. O sea, eso, pues bueno, esto normalmente es lo que hablamos de los seguros estos de responsabilidad civil. Criterios para valorar la capacidad técnica y la competencia profesional. Pues bueno, aquí nos habla de esta capacidad técnica. Pues requisitos, estructura que garantice el mantenimiento de material rodante ferroviario a suficiente nivel de calidad, personal responsable adecuadamente capacitados y en número suficiente, medios y sus instalaciones adecuados, Vale. Vale. Se considera que los responsables del mantenimiento estarán adecuadamente capacitados si son titulados técnicos o universitarios. Bueno, depende de
el rango que requiera, ¿vale? Pues depende si tiene que ser a nivel operario, pues exigirán unas titulaciones, unas formaciones profesionales y tienes cierto grado de responsabilidad, pues tendrás que tener algún tipo de titulación universitaria, ¿vale? Que de hecho, por aquí, y acredite conocimiento teórico y práctico suficiente sobre los materiales que compone el programa de mantenimiento. O en su defecto, si tienen un mínimo de 5 años de experiencia en tareas de mantenimiento y un nivel de formación equivalente a la otorgada por los ciclos formativos de formación profesional de grado superior. ¿Vale? O sea que, ya os digo, tanto formación profesional como universitaria en función de la responsabilidad. Vale. Aquí nos habla de los talleres y en su caso almacenes suficientemente equipados para realizar las actividades de mantenimiento que pretende atender. Vale, pues eso, que tenga la maquinaria adecuada, herramienta. Vale, estos centros de mantenimiento, de acuerdo con las características que vayan a mantener, corresponden al administrador de infraestructuras ferroviarias el otorgamiento de las habilitaciones a las que se refiere el apartado anterior. Vale, dicho plan de trabajo contendrá al menos la siguiente información. Las intervenciones que pretende realizar con indicación de las instalaciones en que se vayan a llevar a cabo las mismas, los procedimientos que se vayan a aplicar en el ejercicio de esa actividad. Vale. Bueno, lo que se debe realizar. Mm. Vale. Ahora entramos en el reglamento, en el RSIF, ¿vale? Que este ya no es tan específico del ferroviario, sino es más a nivel cualquier instalación de refrigeración. Entonces, este reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, IFs, se aplicarán a las instalaciones frigoríficas de nueva instrucción, así como a las ampliaciones, modificaciones y mantenimiento de estas y de las ya existentes. No obstante, a las instalaciones y sistemas de refrigeración que a continuación se relacionan, se les aplicará única y exclusivamente lo establecido en el artículo 21.6 del presente reglamento. Instalaciones por absorción que utilizan bromo, litio, agua. Estas son instalaciones muy, muy antiguas que ya dejaron de utilizarse, que bueno, no llegas a tener ningún sistema de compresión, sino que el refrigerante, el ciclo frigorífico que conocemos hasta ahora, ¿vale? Que lo hacíamos mediante un compresor, pues simplemente por absorción, ¿vale? El propio fluido al calentarse y al enfriarse, pues bueno, tiene unas propiedades que es capaz de completar el circuito que conocemos, ¿vale? Así a grandes rasgos. Sistema de refrigeración no compactos con carga inferior a 2,5 kilos de refrigerante del grupo L1, 0,5 kilos de refrigerante del grupo L2. Para los refrigerantes de la clase A2L será resultado de aplicar el factor 1,5 a M1, ¿vale? Que esto es el límite inferior de inflamabilidad por 4 veces los metros cúbicos de la estancia. Bueno, aquí, con esto de los gases, lo vimos un poco por encima, ¿vale? Pero bueno, también vimos características técnicas de los gases refrigerantes, sus composiciones, cómo estamos yendo más hacia gases naturales que no afecten tanto a la capa de ozono y que favorezcan el efecto invernadero. Entonces, bueno, la legislación actúa sobre eso y, pues bueno, nos habla aquí de estos grupos de refrigerantes, nos habla de estos A2L que, como ya vimos, eran ligeramente inflamables, entonces tienen una restricción para su uso, ¿vale? No puedes utilizarlos libremente ni en cualquier ubicación ni en cualquier carga, o sea, exceso de kilos indeterminado, ¿vale? Están limitados y en función del uso y la aplicación, pues puedes poner hasta cierta cantidad y pues eso, la unidad exterior tiene que ir en una sala de máquinas específica. Tienes que tener una serie pues a lo mejor tienes que tener dentro de la unidad condensadora un detector de gas por si tuvieses una fuga, evitar posibles explosiones o deflagraciones. Bueno, quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento lo siguiente. Las instalaciones frigoríficas correspondientes a medios de transporte aéreo, marítimo y terrestre que se regirán por lo dispuesto en las normas de seguridad internacionales y nacionales aplicables a los mismos y en sus normas técnicas complementarias. O sea, claro, el RSIF, aunque sí que es de aplicación en vuestra,
por una parte, dentro del mantenimiento ferroviario, aquí habla que quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento transporte terrestre. Entonces, que se regirá por lo dispuesto en las normas de seguridad internacional y nacionales aplicadas a los mismos. O sea, estas normas que estábamos viendo anteriormente, pues supuestamente son más restrictivas que no estas, ¿vale? Pero estas también serán de aplicación, sobre todo pues en tema de refrigerantes, que el otro reglamento probablemente no incida mucho, pues habrá que acogerse a lo que nos diga el RSIF y otro tipo de cosas, ¿vale? Los sistemas secundarios utilizados en instalaciones de climatización para condicionar de bienestar térmico a las personas de los edificios, que se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios RITE, aprobado en el ETA. ¿Vale? Estamos en el RESIF, aquí ya nos habla del RITE y que, pues bueno, el RITE acogerá estos sistemas secundarios, ¿vale? Sistemas secundarios para la climatización se suele referir a enfriadoras, ¿vale? Porque las enfriadoras se habla de sistema secundario, porque nosotros en nuestro sistema de expansión lo que hacíamos era trabajar solamente con un refrigerante y ese refrigerante lo llevábamos al condensador, condensábamos y en el evaporador, cuando evaporábamos, generábamos el frío con el fluido refrigerante. Cuando hablamos de una máquina que lleva un sistema con un, como dice aquí, sistemas secundarios, es porque nosotros con nuestro refrigerante estamos enfriando un fluido, ¿vale? Como puede ser un glicol, y ese glicol lo impulsamos a radiadores o fan coils o lo que sea y enfriamos a través de estos. Entonces tenemos como dos circuitos, un primario y un secundario, ¿vale? Entonces por eso sistemas secundarios. Los instaladores que dispongan de habilitación profesional e instalaciones térmicas de edificios podrán realizar las actividades de instalación, mantenimiento, reparación y desmantelamiento de instalaciones frigoríficas que formen parte de una instalación térmica incluida en el ámbito del RITE. La ejecución, mantenimiento, reparación, modificación. Vale. Empresa frigorista es la persona física o jurídica que, como una actividad económica organizada, realiza la ejecución, puesta en servicio, mantenimiento, reparación, modificación y mantenimiento de la instalación en el ámbito del presente reglamento. Vale, es que esto, eso, es, ya digo, ponerme a leer reglamentos me pone un poco nerviosillo, porque es esto, daros aquí la chapa leyendo esto, pero bueno, así, pues por lo menos me aseguro de que un vistazo le hemos dado, ¿vale? Juanjo, Cuéntame. yo tengo un problema este trimestre con esta asignatura. Es Cuéntame. que todo es reglamento y son muchas cosas del reglamento, esto y lo otro. Y usted dice que lo leamos, que esto, que lo otro. Pero es que no sé qué estudiar yo para el examen este trimestre. Por eso te voy yo Es que guiando y te voy, y te estoy voy muy diciendo, perdido. por eso te voy diciendo, y cuando hemos arrancado aquí te he dicho, esto tranquilo, esto no lo estudiéis, esto es una leidita, que sepáis más o menos lo que hay, que existen reglamentos, el RSIF, el RITE, el vuestro específico, y que dicen Sí, una serie de cosas. pero mira, a ver si me entiende. Es que, por ejemplo, en el primer trimestre, pues yo me estudié el circuito, me estudié para qué valía cada cosa, las zonas de alta, las zonas de baja, los componentes, pero es que este trimestre no sé qué estudiar de aquí de Vale. clima y confort, porque son todo normativas Lleva- y cosas de... Y es que me abro los temas y no sé qué hacer. Ya, a mí me pasa lo mismo. Estoy un poco perdido también. Pues vamos a darle un barrido a ver. Es que ya queda esta quincena y otra, y te lo quería decir porque es que estoy muy perdido. Lo que no quiero es Vale, que vale, llegue el día del examen y no conteste ni una pregunta. Porque vale, vale, vale. las averías, pues bueno, te las puedes leer, te puedes aprender algo, pero es que quitando eso, todo lo demás son reglamentos y, Sí, y temperaturas de exterior. vale. Y la verdad que sí, te lo digo porque estoy preocupado. Vale, pues vamos a echarle un ojo a ver y hacemos un repasillo de todo. Se agradece que me digas esto y así, pues por lo menos Sí, vais un pero poco más para la centrados y más quincena satisfechos. de repaso nos encaminarás un poco tú, ¿no? Por dónde ir y Sí, yo como la otra intento vez. cada quincena ir diciendo más o menos esto sí, esto no, por aquí, por allá. Y luego sí, cuando Es que eh, nosotros no tenemos ni quincena de repaso. vale, pues vamos a echarle un ojillo. A ver, empezamos con la quincena 8.
Equipo del metro y averías. Bueno, verdad, no hay quincena de repaso. Quincena 1. Vale. Del recurso didáctico 1, manual de equipo del metro. Esto está claro. Que de aquí ya os comenté cuando vimos el esquemita vuestro que de vuestro esquema os iba a preguntar. ¿Vale? A ver si se abre. Vale, estáis viendo vuestro equipo del metro, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, sí. Vale. Pues Sí. todo este documento lo que viene a decir son estas diferentes partes que vemos aquí, las del sinóptico de frío que vienen ahora aquí, esto, y el resto del documento lo que hace es explicar un poco todo esto, que esto hicimos una clase entera explicando cada cosa, lo que hacía, qué era, porque esto no es más que lo que hemos ido viendo en los diferentes, o sea, durante las diferentes quincenas del primer trimestre, primer cuatrimestre. Ahora, de aquí, ya os dije que de aquí seguro que os preguntaba componentes y a lo mejor que me expliquéis un poco, y eso es lo que hacía este recurso didáctico. O sea, este recurso didáctico de la Q8 es más importante, ¿vale? Pero ya os digo que es una cosa que lo hemos visto muchas veces en la primera, solo que ahora tiene formas diferentes, pero que si venís aquí y vas siguiendo las flechitas y vas viendo las cositas, pues más o menos, pues vas sabiendo lo que es, ¿vale? Lo del tema del compresor, el recipiente de líquido, las válvulas de expansión, las baterías, ¿vale? Entonces, este está claro que este lo tenéis que estudiar entero, ¿vale? Este recurso didáctico de la Q8. A ver, dejar de compartir. Manual. Q8. Vale. Manual Danfoss, que este es bastante extenso, cuadro diagnóstico rápido, vídeos de averías, vale. ¿Qué os estudiáis de aquí? De aquí principalmente estos tres documentos no os voy a preguntar nada en concreto, pero como habéis hecho unos test que iban referidos a las averías, pues probablemente de estos tres sea todo de los test, ¿vale? Y como los test los habéis hecho y luego tendréis disponibilidad para practicarlos, entiendo que de aquí pues lo tenéis hecho, ¿vale? Quien vaya bien de tiempo, pues le da una leída y le ayuda a entender más cosas. Quien no, pues bueno, habiendo hecho el test y luego repasándolo un poco, pues podrá hacer las cuestiones de test, ¿vale? Pero del recurso didáctico 1, o sea, de la Q8, el recurso didáctico 1. Esto ya con la leída y lo del test ya estaría bien y quien pueda que le dé un repasillo, pero vamos, serán preguntas de test, ¿vale? Vale, genial. Vale. La Q9. Es que en el primer cuatrimestre os simplifiqué toda la teoría lo máximo posible, porque es que si no, es verdad que hay muchas cosas para ver, yo quiero poner muchas cosas y que veáis muchas cosas, pero sí que es verdad que luego, pues sin quererlo, pues os mareo, porque para el tema del examen, pues veis que hay demasiado temario. Yo lo que os digo, siempre intento deciros, centraros en esto, pero sí que es verdad que pues, cuando ponéis a estudiar, pues ves todo el temario y no sabéis ya muy bien por dónde tirar. Pues bueno, pues con el repasillo de hoy. Nos centraremos en eso, ¿vale? La Q8 esto, la Q9 vimos este de cargas simplificadas, cálculo de carga de simplificado de cargas térmicas, conductos, vale. Del recurso didáctico 2,
de conductos, pues que era cortito, que eran 10 páginas. Estudiároslo, ¿vale? Probablemente os ponga alguna pregunta, respuesta abierta, alguna de test, ¿vale? Cálculo de cargas, ya os dije, que de ahí me interesaba que supieseis más o menos cuáles son las cargas que nos afectan bueno, en vuestro caso al coche, al vehículo, por qué incidencias de carga me van a aportar calor que yo voy a tener que vencer con mi equipo. Entonces, el resumen de los tipos de cargas térmicas que tienen y a qué me afecta cada una, ¿vale? Pues cargas térmicas, radiación por las ventanas, por lo que me incide del sol, por la transmisión por las paredes, por el número de personas que haya. Entonces, este recurso didáctico de 10 hojas y luego estos simplificados serán muy cortos, lo que os digo, os dicen un poco por encima esos tipos de cargas térmicas y luego lo que os dije del cálculo rápido, pues si os digo, vale, esta estancia de 10 metros cúbicos, o bueno, de 10 metros cuadrados, ¿qué potencia frigorífica necesitarías haciéndolo por el cálculo rápido? Pues si te digo que es eso, había una tablita, pues os miré bueno, el que os salió en los test, que me parece que era el de una oficina y el de tal, pues era multiplicarlo por 100 o por 110, 115, 120, dependiendo del tipo de esto, y multiplicarlo por los metros cuadrados que tuviese la estancia. Pues de esta quincena 9 ya os digo, recurso didáctico 2. Y luego estos tres, no hace falta que los estudie, pero vamos a verlos. Pero estos tres, me hablaban los tres de lo mismo y creo que tampoco eran muy extensos. A ver, dejar de compartir. Compartir. Cargas térmicas. ...14 páginas. A ver. Y nos dice, cálculo simplificado para el cálculo de cargas térmicas. Entonces, pues aquí tenéis esta formulita, la potencia, la superficie por K, siendo K una constante que, pues eso, en función de lo que estemos hablando, pues serán 100 vatios metro cuadrado, serán 120 o 150, ¿vale? Eso estaba en la tablita, que ahora la veremos. Pero eso, teníamos esta que era una forma simplificada, que era multiplicar simplemente los metros cuadrados por el valor este de K. Esta que es conocido el coeficiente de transmisión K, que es la que se debe a las paredes, pues esta es más extensa, esta probablemente no la veremos, no vamos a entrar en hacer el cálculo, pero os podía preguntar algo de la formulilla que hay aquí, pues bueno, poco por lógica se puede saber cuando estamos calculando un coeficiente de transmisión. Sabéis que esto es el delta T, que son grados, que esto es el coeficiente del propio material, que esto es la superficie. Se me deja pasar, sí. Esto nos sigue hablando de la conductividad, pero bueno, ya se complica un poco. Y aquí pone ejemplos de, pues bueno, o ejemplo completo no lo vamos a hacer. Aquí pone el ejemplo completo. Vale. Bueno, completo. Solamente lo que es debido al coeficiente. Aquí faltaría pues hacer el cálculo de las personas y bueno, otras cargas que ya estuvimos viendo. Definiciones, carga térmica, coeficiente de transmisión, confort, instalaciones. Vale. De esto entiendo que tampoco nada. Esto era, te asociaba los documentos que estuvimos viendo al principio con lo que puedes utilizar para hacer ahora el cálculo de cargas, pues bueno, pues en función de la zona, tal, pero de esto, pues nada, esto ya lo estuvimos viendo, era un ejemplo. De aquí, si acaso, esto iba relacionado todo con el tema de la normativa del inicio, tal, vale. Pues de este, podéis veros, a ver...
hasta aquí, hasta la hoja 4, ¿vale? Del recurso didáctico 1 hasta la 4. Compartir. Del 1.1. Vale, el 1.1 simplemente son... Ahí está la tabla, ¿no? ¿Vale? La tablita esta que hablábamos, ¿vale? Entonces, en la tabla de esta, como nosotros siempre vamos a estar con el coche, va a ser vivienda bien aislada. O calurosas, ¿vale? O sea, una de esas dos. Os pongo eso, os digo los metros cuadrados y vosotros tenéis que saber esto y decirme, vale, pues tanta potencia me hace falta, que va a ser multiplicar los metros cuadrados que te diga que tiene la estancia por el valor o bien de una vivienda bien aislada o de un ático caluroso, ¿vale? Eso, del primer recurso, 4 páginas, de aquí 2 valores, o es 100 o creo que era 120, y de aquí... Déjame meter. Esto. Este, ¿eh? Este sí. Vale, y luego quedaba de la 9 el 1, el 1.1 y el de conductos, que este de conductos es lo que os he dicho. Este tiene un poquito más de teoría, este sí, de las leíditas son no llegará a 10 páginas. Y de este, pues puede ser que os caiga alguna respuesta abierta o eso, ¿vale? Recurso didáctico 2. Pero no lo estamos viendo ahora, creo. Abierta. Estaba, creo No, que no estaba se ve. acá. Vale. Voy a dejar. No sé qué le he pinchado yo ahora. Este. 7 páginas, ¿vale? Introducción. Tal. La distribución del aire, los difusores estos que habían, cuando es velocidad alta, cuando baja, no sé qué, la difusión, tal. Estas 7 páginas, ¿vale? ¿Qué recurso didáctico era? Este es el recurso didáctico 2 de la quincena 9. Y ahora ya estamos en la Q10. Y ahora estamos en la Q10. Operaciones de mantenimiento. Hemos dicho que del recurso didáctico 1, que es el referido a reglamentos, de este nada. Reglamento. De este podría ser alguna pregunta que os encontréis en el test, o sea, los test, cuando lo tengáis resuelto, es hacerlo un par de veces y ya os quedáis con las respuestas. Recurso didáctico 2 y 3, pues ahora veremos, son bastante extensos, pues ahora veremos dónde nos centramos en ellos, ¿vale? Entonces, recurso didáctico 1.
vamos a acabar de verlo así rapidín. Ya os digo, este va a ser sobre todo la leidita, el repaso este que le hemos dado. Quien tenga tiempo que le dé una leidita más y quien no, pues hace el test y ya pues luego mirándose el test. Ya si sale alguna pregunta ya lo tiene. Y ya empezamos con estos dos recursos didácticos y entre hoy y la próxima clase de estos dos recursos didácticos os digo qué es lo que más me interesa, ¿vale? Y nos centramos en eso. Aquí ya os digo algo, ¿vale? De las páginas y demás, pero bueno, cuando lo abramos. Entonces, vamos a acabar de ver este. Más o menos, la quincena 8 y la 9, ok, ¿no? Está más o menos clara. Lo que, Sí, sí. Sí, ¿vale? muchas gracias, Juan. Vale, y ahora, de la 10 ya digo, que es bastante liosillo y tal, y que si el reglamento este dice una cosa, el otro la otra, nada. Test y leidita. Y vamos a acabar de verlo. A ver, 7 ventanas. Aquí ya me pierdo. A ver, esto me deja cerrarlo. Mantenimiento de esto. Vale, pues a ver, a ver si me abre por donde íbamos, más o menos. Vale, la 9, empresa friorista, y aquí nos dice otra vez, nos habla del libro este de registros de la instalación, que es lo que os digo, que siempre tiene que haber unos libros donde queda todo registrado, de cuando se ha hecho, pues bueno, igual que en el coche, cuando se hace en el aceite y tal, se queda registrado, pues por llevar un control y saber con qué periodicidad se ha hecho cada cosa, qué está pendiente por hacer y todo eso. Vale, bueno, aquí muy importante con el tema de los refrigerantes, pues controles periódicos de fugas, tal. Aquí nos habla de mantenimiento, tal. Mantenimiento, revisiones, inspecciones, periódicas de instalaciones frigoríficas. Pues aquí probablemente habrá una tablita que nos dice cada cuánto hacer cada cosa. Mantenimiento correctivo. Las reparaciones y sustituciones de componentes que contengan refrigerante deben realizarse asegurando el cumplimiento de la instrucción 17 en lo referente a manipulación en el orden siguiente. Obtener permiso escrito del titular para realizar la reparación. Informar al personal cuyo cargo está la conducción de la instalación. Aislar y salvaguardar los componentes o sustituir o reparar tales como motores, compresores, recipientes, tuberías. Vaciar y evacuar el componente o tramo a reparar, tal y como se especifica en la instrucción 17. Limpiar o hacer barrido, por ejemplo, con nitrógeno. ¿Vale? Cuando vamos a hacer operaciones de mantenimiento, bueno, o de reparación sobre todo, de mantenimiento, lo normal es que no, a no ser que cambiemos el filtro o hagamos alguna intervención, pero bueno, siempre que hagamos una intervención en la que tengamos que intervenir algún componente abriendo el circuito, pues cuando luego vayamos a soldar o vayamos a hacer alguna manipulación, pues tenemos que hacer un barrido, que es simplemente meter nitrógeno a presión y expulsar, sobre todo si estamos trabajando con refrigerantes ligeramente inflamables o inflamables, pues bueno, hacer este purgado del circuito. Realizar la reparación, ensayar y verificar los componentes reparados o sustituidos, ¿vale? Ensayar o verificar, pues bueno, cuando hagamos la instalación probablemente sea presurizar y ver que no tengas fugas. Si es un presostato, pues ver que está bien tarado, o un termostato, pues ver los parámetros. Y vuelves a poner en servicio la instalación verificando el correcto funcionamiento. Nos dice que después de cada operación de mantenimiento correctivo se deberán realizar, si procede, las siguientes actuaciones. Todos los aparatos de medida, control, seguridad, así como los sistemas de protección y alarma deberán ser verificados para comprobar que su funcionamiento es correcto y que están en perfecto estado. Las partes afectadas del sistema de refrigeración serán sometidas a la correspondiente prueba de estanqueidad, ¿vale? Lo que digo, se presuriza y se mira que no tenga una fuga. Se hará vacío del sector o tramo afectado, ¿vale? Siempre se hace un vacío antes de cargar el refrigerante porque no puede quedar nada de ningún resto de humedad. Aire, ¿vale? Que el aire contiene humedad y nos provocaría corrosión, entonces hay que hacer un buen vacío.
Y por último, pues bueno, se hace la carga de refrigerante, viendo los valores de recalentamiento, subenfriamiento y cómo te está trabajando la unidad. Revisiones periódicas obligatorias, pues bueno, de todos los componentes. Transcurso de revisión, presurizando. Vale, pidiendo tal, vale. Bueno, principalmente cuando haces un mantenimiento, pues así a grosso modo, lo que se suele hacer suele ser controlar las presiones, que las presiones ya te van a decir si tienes una falta de refrigerante, o sea, ya te va a decir si puedes haber tenido algún tipo de fuga, aunque eso también lo puedes hacer de forma visual viendo el equipo, si a lo mejor por alguna de las partes ves una mancha de aceite, ¿vale? Normalmente por donde fuga, junto con el gas refrigerante, nos suele salir aceite y ese aceite nos suele hacer una mancha en el chasis o incluso la tubería tocándola. Pues bueno, con las presiones podemos verificar eso. Con las presiones podemos verificar también si tenemos problemas de condensación o de evaporación, que tengamos suciedad, que las lamas estén dobladas o tengamos algún defecto o que los ventiladores, las palas tengan suciedad, entonces ya no cogen el aire igual, ya no lo impulsan igual y las presiones nos van a decir un poco esto. Temperaturas, pues si hablábamos de unos saltos de temperatura entre la entrada y la salida de los intercambiadores de unos 10, 12, 15 K, pues ver que eso sea así, que están intercambiando bien, ver temperaturas de impulsión, si estás impulsando una temperatura adecuada con un salto de, pues bueno, al fin lo que estábamos hablando, de ese, ver que las baterías están bien. Visualmente, pues revisar filtros, puedes revisar sobre todo el filtro del aire, tomar consumos, ¿vale? Con la pinza perimétrica, pues puedes ver consumo de los ventiladores, del compresor. Bueno, principalmente esto, ¿vale? Ta, ta, ta. Manipulación de refrigerantes y reducción de fugas en instalaciones frigoríficas, ¿vale? El tema de las fugas, como era tan nocivo y bueno, y aunque ya tenemos estas nuevas generaciones de gases que son menos contaminantes, pero aún así todas las normativas hacen mucho hincapié en que nos aseguremos de que nuestro circuito es lo más estanco posible y que no tenemos fugas. Entonces, también desde industria y todo esto se controla mucho el tema de los refrigerantes. Antes cualquier operario llevaba X kilos de refrigerante sin problema y sin controlar. Ahora el refrigerante cuando se compra en los libros estos de mantenimiento se tiene que dejar muy bien anotado cuántos kilos o cuántos gramos se han puesto en cada instalación, en qué se ha gastado el gas refrigerante, en fin, está bastante perseguido. Manipulación únicamente por profesionales habilitados en plantilla, ¿vale? Por eso en las empresas de frío, pues eso, aunque hay muchísima demanda en el sector, pues luego para acceder tienes que tener unos mínimos de formación, ¿vale? Por formación profesional, un grado medio, una titulación que es manipulador de gases refrigerantes, un par de cositas por lo menos para poder acceder a cualquier puesto, a cualquier empresa como operario, ¿vale? Nos habla de esas pruebas de presión y estanqueidad, que es una mezcla ceotrópica. El refrigerante se ha cargado en fase líquida, ¿vale? Sobre todo los gases de nueva generación. Si yo cojo y cuando hago la carga de refrigerante cargo en estado gas, en estado gas, la mezcla de diferentes componentes que tiene este gas está desproporcionada. O sea, yo en esta mezcla voy a tener gases más densos, menos densos. Entonces, si yo los meto en fase líquida, es una mezcla homogénea, totalmente homogénea, y yo estoy metiendo la proporción correspondiente, la que toca, de cada parte de la mezcla. Pero si lo hago en gas, pues a lo mejor estoy metiendo de esa mezcla de tres gases, pues a lo mejor cuando estoy metiendo en gas, estoy metiendo bastante más porcentaje de uno que del otro. El otro se me queda en la parte baja y no acaba de salir. Entonces tengo que hacer las cargas en fase gas. Antes, cuando utilizamos gases puros, pues podíamos cargar en gas tranquilamente, ¿vale?
La carga preferentemente en el sector de baja presión del sistema. Bueno, esto normalmente se suele cargar directo al recipiente hasta que ya se te igualan las presiones. Entonces a lo mejor tienes que arrancar el compresor y por aspiración muy despacito y cargando. Esto, pues en el taller en prácticas también veremos de qué manera lo haríamos. ¿Vale? Ta, ta, ta. Reducción de fugas, ¿vale? Lo que os digo que se hace mucho hincapié en esta revisión de fugas, entonces se obligaba a poner detectores de gas cerca de los equipos, en las salas de máquinas, incluso en los conductos, comprobación documental, general del sistema, detección de fugas por procedimientos directos, pues bueno, se revisan de manera sistemática los siguientes elementos prestando especial atención a los más propensos a fugar según el historial de la instalación o la experiencia. Juntas y conexiones, ¿vale? Pues donde voy a tener difícilmente en un tramo recto de tubería, ¿vale? Tubería rígida normalmente son tramos a lo mejor de 4 metros, que no tengo ninguna soldadura por el medio porque no necesito unirlas. Entonces, ponte que estamos en un supermercado, tengo una tirada muy larga de línea frigorífica, pues los puntos conflictivos lógicamente van a ser las uniones tanto soldadas como roscadas, donde haya un obús, donde haya una válvula, eh, eso. Y incluso siendo tubería sin ningún tipo de soldadura y sin haber intervenido en ella, pues a veces por defecto de fábrica, ¿vale? Donde se haya producido el cobre, ese cobre tiene algún poro y entonces está fastidiado porque esas cuestan de localizar porque suelen estar en patinillos o en zonas un poco accesibles y otra que es el último sitio en el que miras porque das por hecho que está bien, pero bueno. Bueno, diferentes tipos de detectores, manuales, unos ultravioletas, bueno, de diferentes formas. Procedimientos indirectos, pues lo que os decía, si con los manómetros vemos que hay poca presión, pues falta de refrigerante. Si vemos que la temperatura cae demasiado, pues lo mismo. Si el consumo cae demasiado, pues lo mismo, me falta refrigerante. ¿Vale? Si el visor de líquido veo que va con burbujas, pues lo mismo, no tengo refrigerante. Subsanación de deficiencias, informe de registro, pues bueno, que todo esto que tal tiene que quedar registrado. Mm, Eso, podemos tener sanciones si tenemos un exceso de fugas. Ahora aquí nos habla del RITE, ¿vale? Que son instalaciones térmicas en edificios. Ta, ta, ta. Y ya nos pasan las plantillas de las operaciones a realizar en diferentes vehículos. Aquí nos pone el cercanías de la serie 599 y nos pone aquí pues una serie de intervenciones a realizar, ¿vale? Pues y la intervención cada X tiempo, de lo que se le haría, tal, pues bueno, es lo que nos decía de que esos centros de mantenimiento, en función de las recomendaciones del fabricante y del plan que establezcan, pues bueno, se hacen unas plantillas de este tipo, se rellenan periódicamente, esto pues probablemente vaya firmado y se archive para que en caso de que cualquier persona la reclame, bueno, estará a disposición. Vale, pues bueno, esta sería el recurso didáctico referido a, bueno, a documentación, una normativa y demás. Y pues bueno, los otros dos los veremos la semana que viene, ¿vale? Son más ligeros, más entretenidos. Son extensos, ¿vale? Pero también, pues os diré las partes que más me interesan. Vamos a verlos ahora simplemente por encima. Trabajo más esto. Vale, lo estoy viendo.
Sí. Vale, pues aquí ya vemos algo de herramienta que se suele utilizar, el puente de manómetros, la pinza perimétrica, un abocardador. Aquí nos hace la introducción. Aquí nos habla del abocardado, que es lo primero que se hace cuando queremos hacer uniones roscadas, queremos hacer algún tipo de soldadura, pues aquí nos explica cómo haríamos ese abocardado. Herramientas, pues un cortatubos, una lima, una llave dinamométrica, ¿vale? Que estas pues nos dicen la fuerza que estamos haciendo, porque hay algún fabricante que nos dice, vale, cuando desmontes un compresor, cuando aprietes los tornillos, el apretado tiene que ir con esta fuerza. Entonces esta llave te dice la fuerza que estás haciendo y es la que nos pide el fabricante. El procedimiento de cómo se abocarda, pues aquí nos explica cómo cortas el tubo, cómo luego lo pondrías para hacer ese abocardado en el abocardador, cómo hacemos ese abocinado, que es esta forma de trompeta que le damos al tubo, cómo hacemos la unión roscada. ¿Vale? Esto lo haremos en el taller durante las prácticas. Aquí, pues puntos para evitar fugas de gas en la abocardadura, causas de las fugas, curvado. ¿Vale? Todo esto pues será más bien práctico, ¿vale? Aquí de forma teórica pues nos dice cada cosa cómo la podemos hacer, con qué herramienta sería lo más adecuado y cómo la utilizaríamos, pero bueno, de esta parte, por el tema de estudiar, pues a ver aquí. ¿Cómo utilizar el colector? Mm, mm, Eras, funcionamiento, esto que realmente todo es interesante porque esto sí que es bastante práctico, está explicado bastante bien, bastante detallado, pero por tratar de simplificarlo, pues si acaso la próxima clase, cuando estemos viendo estos dos recursos didácticos, pues nos centraremos en lo que debáis de estudiar y así pues lo resumimos un poco, ¿vale? Lo veremos así de forma rápida, este y el otro. Detectores, tal, carga de refrigerante. Tanto este y el otro son similares, ¿vale? Al final son operaciones de mantenimiento en la herramienta, cómo haríamos esas operaciones. Tengo que irme para atrás. ¿Vale? Será el recurso didáctico 2, que es el que utilizamos el documento de Daikin y luego este otro. Vale, estoy compartiendo el otro, el de puesta en marcha. No, todavía Se ve no. muy bien. No, vale. Compartir. Operación de puesta en marcha. Claro, este también está bastante bien. Este ya son 10 páginas, que ya no son las 40. A ver, de este. Aquí nos habla de presiones en función de los gases que utilicemos. Nos repite, esa primera parte está muy bien. Luego esto es prueba de estanquidad, que nos la repite del otro documento, pero más resumida. Recomendación de esa prueba de estanquidad, función de la temperatura. Presiones de seguridad.
Ya, es que aquí, por ejemplo, lo hace bastante bien porque está el circuito, que este ya más o menos ya lo hemos hecho, que es el del compresor, condensador, recipiente de líquido, evaporador y cómo pone y dónde pone el puente de manómetros, ¿vale? Que esto ya lo habéis hecho, el de azulito en la parte de baja presión y el rojo en la parte de alta, ¿vale? Si esto es el condensador, y cómo con el amarillo, pues aquí pondrías la bomba de vacío, el nitrógeno, el refrigerante, depende de la operación que estés haciendo. Pues bueno, esto está bien también. Aquí en principio lo representa con la bomba de vacío cómo haríamos el vacío y qué es lo que le pasa al puente de manómetros cuando ponemos la bomba de vacío, cómo hacemos la carga de refrigerante. Vale, pues de esto la próxima clase me lo veo para ver dónde nos centramos. Le damos la vista así rapideta, pero lo que más me interese os lo comento. ¿Esto es que me he ido? Me digas, en espera. Ay. Vale, creo que ahora sí que me he quedado colgado, ¿no? No, No, no. no. Ah, ¿no? Vale, vale. Está aquí, pero no, ya no hay nada en la pantalla. Vale. Pues bueno, de estos dos recursos didácticos haremos también el resumen la semana que viene, ¿vale? De momento, centraros en lo que hemos visto hasta ahora y como la semana que viene os digo así de forma más resumida dónde centrarnos de cada documento, los intentaremos ver así por encima los dos y luego pues eso, las 4 cosas que quiero que sepáis de cada uno. Vale. Perfecto, muchas Vale, gracias. bueno, espero Vale, que muchas os haya servido de ayuda por lo menos, pero sí. Es que es complicadillo intentar que veáis cosas y que os quedéis con cosas, pero luego hay que sintetizarlo. Y claro, entiendo también la parte vuestra de a la hora de estudiar, decir, hostia, que no se os amontone. Y ya no es que seas Bueno. solo tú, es que todas las asignaturas este trimestre tienen un montón de Ya, teoría y ya. Vale. Pues bueno, lo otro hemos mucho resumido. leer y mucho leer. Ya. Pues el otro ya hemos resumido un poco. La semana que viene resumimos estos dos que nos quedan y a ver si queda más sintetizado. Muy Vale, vale. bien. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Nada, Juanjo. a vosotros. Gracias, hasta Buena luego. Que vaya bien semana. la semana. Venga, hasta luego. Chao. Hablamos. Chao. gracias. Hasta luego.